cualquier momento. Ya Se llama criminalidad sistemática. Criminalidad sistemática. Y la otra, esta sí es una ley, es contra el crimen organizado, que ha tenido muchísimas críticas. Para hablar de estas dos normas, estamos conectados y le doy la bienvenida a Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la entrevista, señor Blume. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí. Empecemos con lo que está en este momento, sobre la mesa: terrorismo urbano. ¿Es una norma para usted confusa o no, la que ha venido desde el Ejecutivo? Porque en realidad habla de sicariato y luego habla de extorsión, y dentro del capítulo de la extorsión se habla como que se va a sancionar a las personas que impidan el libre tránsito o a los funcionarios que hagan huelga, y también se habla de los tribunales militares para los policías y los militares. ¿Qué le parece a usted esta propuesta? Bueno, le agradezco la pregunta. Lo primero que hay que señalar es que se trata de dos proyectos. Un proyecto proveniente del Poder Ejecutivo y un proyecto que consolida varios proyectos, como 16 proyectos que se han venido presentando y que estaban en el Congreso. Este segundo paquete de proyectos es el que ha llegado al Pleno, en donde se plantea el aumento de las penas en los delitos de sicariato y extorsión, y se crea el delito de terrorismo urbano. Pero ocurre lo siguiente respecto a esta tercera figura, al terrorismo urbano, que ya el Tribunal Constitucional, en una sentencia de hace casi 20 años, estableció que el delito de terrorismo tiene como un requisito esencial el estar movido, digamos, por móviles políticos. Es decir, es un tipo de terrorismo que implica que quienes lo cometen estén involucrados en un movimiento, en una idea política, y la pretendan plasmar a través de actos de sabotaje, de alteración del orden público y de otras figuras delictivas. No está ligado a los delitos comunes. Y es más, el Tribunal Constitucional lo aclaró así en esa sentencia que menciono, y dijo que las otras figuras no podían estar dentro de la categoría de terrorismo. Por lo tanto, creo que ahí hay un error de nombre o de nomenclatura de la figura penal que se quiere implementar, ¿no? Y por eso se habla de esta figura que usted acaba de mencionar. Criminalidad sistemática. Criminalidad sistemática, se le ha tratado de cambiar. Yo creo que, bueno, son intentos de solucionar el problema de la delincuencia aumentando las penas y siendo más rigurosos, pero lo que nosotros tenemos como experiencia de los últimos años, que el aumento o el incremento de la penalidad no ha dado resultado y no se ha detenido ni se ha disminuido el delito. Mire, por ejemplo, en el delito de robo agravado, originalmente las penas eran mínimo 3 y máximo 8 años. Se fueron aumentando y hemos llegado a mínimo 12 años, máximo 20 años, y sin embargo siguen aumentando los robos. Y en otros países un delito igual está penado en promedio con 5 años. Entonces el problema no es necesariamente, desde mi punto de vista, el aumentar las penas, pensando que va a ser disuasivo eso para impedir la comisión de delito. Más bien el tema está en una acción coordinada de las fuerzas del orden, en infiltrarse en los movimientos de estos sujetos que cometen estos actos, en crear conciencia en la ciudadanía para que colabore con el gobierno, y en una política de, lucha contra
la delincuencia enmarcada dentro de la Constitución, pero rigurosa, vigorosa y activa. Es decir, es un tema complejo que no se va a solucionar desde mi punto de vista únicamente aumentando las penas, porque está, vuelvo a repetir, demostrado en la historia de los últimos años que a mayor penalidad no necesariamente es menor comisión de hechos delictuosos. Y ese es el problema. Entonces, usted me está hablando de inteligencia, de coordinación transversal entre la Fiscalía, la Policía, el Poder Judicial, para que estos delitos sean rápidamente pues sancionados con también las pruebas pertinentes. Pero cuando... Exactamente. Y mire, disculpe, y es más, yo creo que en las autoridades encargadas de detectar a estas personas, detenerlas y procesarlas, no hay coordinación, y es más, muchas veces la policía captura delincuentes y el Ministerio Público los está liberando o el juez los está liberando. Entonces ahí tiene que haber pues una acción coordinada de las instituciones del Estado, y creo que eso es fundamental para poder tener éxito en la lucha contra la corrupción. Pero también este conjunto de proyectos de ley que terminan en este dictamen del Congreso, cuando uno se va al párrafo sexto, financiamiento, no hay financiamiento. Dice, la aplicación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. ¿Se puede luchar contra la delincuencia sin presupuesto, sin un real más? Muy difícil. Ahora, el Congreso tiene el impedimento de que no debe aprobar proyectos que impliquen gastos no presupuestados para no provocar una figura de desequilibrio presupuestal. Pero evidentemente en esta lucha tienen que haber mayores recursos para ser más eficaces frente a la lucha contra la corrupción. Ahora, hay que imitar medidas que se han adoptado en el extranjero. Yo el otro día escuché un discurso del presidente Bukele que explicaba al Senado argentino cómo hicieron ellos para poder controlar a las bandas delincuenciales en un país en donde prácticamente el nivel delincuencial era incontrolable, y tuvo que ser una acción concertada de todos los sectores sociales, no solamente de las autoridades encargadas o del gobierno, sino se involucró la sociedad, se involucraron los medios de comunicación y se involucraron todos, porque es un tema ya de, digamos, de subsistencia de un Estado dentro de condiciones en donde la ciudadanía tiene que tener elementos básicos para poder seguir adelante y no vivir en zozobra y al jaque de estas bandas delincuenciales que, si no se les para, van a ir aumentando, como ha ocurrido en otros países. Pero debe haber un norte, debe haber presupuesto, debe haber liderazgo. ¿Y usted Exactamente. qué cree con este proyecto de ley enviado desde el Ejecutivo, que en algún momento se debe ver y se debe analizar en el Pleno del Congreso? Yo le decía que en el capítulo de la extorsión es lo que genera un poco de confusión, ¿no? Dice que mediante violencia o amenaza toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía, será sancionado con pena privativa de la libertad no menor de 10 ni mayor de 15 años. Esto es extorsión, se preguntaban todos, ¿no? Y también dice el funcionario público con poder de decisión o que desempeña cargo de confianza o de dirección, que contraviniendo lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Política, participe en una huelga con el objeto de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja con pena privativa no menor de 25 ni mayor de 30 años. ¿Esto tiene que ver con la extorsión? Bueno, es bastante discutible, ¿no? Es bastante discutible porque la extorsión implica una amenaza para mantener una situación de seguridad del que está extorsionado a cambio de una dádiva. Y creo que esta figura
que estas figuras que están descritas en la modificatoria del artículo 200 son bastante discutibles con esa tipicidad del delito de extorsión. Creo que esto tendría que ser revisado por la Comisión de Constitución y por la Comisión de Justicia, y tendrían que hacer los ajustes necesarios. Y además este tipo de normas así tan rigurosas hay que tomarlas con pinzas, porque pueden cambiar los gobiernos y pueden ser además instrumentos para, cometer abusos y excesos en la acción del Estado, ¿no? También dice en el artículo 3 que incorporación acá dice, el artículo 3. No, me estoy equivocando un poquito más allá. Dice, en este sentido se ha incluido una disposición complementaria final que dicta medidas en declaratorias de emergencia, considerando que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, que durante la vigencia de los estados de emergencia sean denunciados por actos realizados en cumplimiento de sus funciones, serán investigados y de ser el caso, procesados conforme lo dispuesto en el Código de Justicia Militar Policial, Decreto Legislativo 961, es la disposición complementaria, según lo previsto en el artículo 173 de la Constitución. Esto para que los policías y militares sean procesados por la justicia militar policial. Uh-huh. ¿Esto es conveniente o no? Mire, ahí va a haber un problema, porque ya el Tribunal Constitucional ha tenido una posición definida respecto a las esferas y competencias de la justicia militar o del fuero militar. Entonces, tendría que revisarse las disposiciones vigentes actualmente y ver si es necesaria o no una reforma constitucional para restablecer la competencia de la justicia militar en el accionar de los militares cuando están, en actos de cumplimiento de su función, pero frente a civiles. Antes sí se admitía esa posibilidad, luego se constriñó actos propios de la función en el ejercicio interno de esa función en la institución, y ya se sacó todo aquello que derivaba de actos en donde intervenían civiles, y se pasó eso al fuero común o al fuero ordinario. Esto en alguna medida vuelve al esquema anterior, y eso creo que implica un estudio y ver hasta qué punto se condice con la línea interpretativa del Tribunal Constitucional dada en varias de sus sentencias. Es un tema que habría que revisar, habría que estudiar y habría que evaluar hasta qué punto soporta lo que se denomina el test de constitucionalidad. Porque el tribunal ha dicho que eso es inconstitucional. Ahora quisiera pasar rápidamente, por favor, doctor Blume, a esta ley contra el crimen organizado que ha traído tantas críticas. La definición ahora de esta ley es organización criminal es un grupo con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa, compuesto por 3 o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se reparten roles correlacionados entre sí para la comisión de delitos graves sancionados con pena privativa de libertad mayor de 6 años. Esto es lo que lo ha hecho más complejo según los detractores. También aquí viene un tema del allanamiento y quiero que usted me dé su opinión. Allanamiento de inmuebles o lugares cerrados fuera de los casos de flagrante delito o de peligro inminente de su perpetración, siempre que existan motivos razonables y suficientes elementos probatorios para ello. La medida está destinada a registrar el inmueble y, de ser el caso, a su incautación. El registro se realiza con presencia del interesado y de su abogado. De no contar con abogado, se le proporcionará uno de oficio. La solicitud y la resolución judicial indicarán expresamente la finalidad del allanamiento y registro. Entonces, aquí en la realidad ha surgido una traba, porque para registrar se están demorando demasiado los abogados de oficio. Esto no está deteniendo, perjudicando
el buen desenvolvimiento de un allanamiento y registro? Bueno, vamos por partes. En primer lugar, la modificatoria respecto a la figura de la organización criminal, yo creo que está la línea correcta, porque lo que ha venido ocurriendo en nuestro país es una exageración en la calificación de la organización criminal, dándole un sentido demasiado amplio, y en algunos casos algunos fiscales han utilizado la figura de la organización criminal para hacer denuncias involucrando por una mayor responsabilidad y una mayor pena para lograr detenciones provisionales por más tiempo o prisiones provisionales por más tiempo, y eso no siempre se condice con una justicia respetuosa de los derechos fundamentales. Entonces yo creo que es preciso definir lo que es organización criminal y no toda, digamos, acción delictuosa en donde hay más de 2 o 3 personas la van a calificar como organización criminal, porque las penas aumentan y la penalidad es mucho más rigurosa, y entonces para los fiscales puede ser una herramienta útil porque detienen a las personas y luego tratan de lograr elementos probatorios. Pero desde el punto de vista de la defensa de los derechos fundamentales, que a una persona le involucren como miembro de una organización criminal cuando no se dan los elementos de la misma es sumamente delicado. Y creo que lo hemos visto en algunos casos. Y se ha llegado al extremo de sostener que organización criminal es un partido político, por ejemplo, ¿no? Y se está hablando ya en todos los ámbitos de organización criminal. Entonces, pero creo que un partido político no se puede convertir en una organización criminal. Yo le voy a hacer la pregunta y le ruego que me espere un ratito porque me voy a tener que ir a una pausa comercial para que usted me da la respuesta y del allanamiento también. Entonces, no se puede convertir en una organización criminal si usa el partido político como un cascarón, como una fachada, para recibir dinero y después lavarlo de alguna manera, por ejemplo, o para hacer sus fechorías de alguna manera, como de manera lícita, porque es un partido, o de apariencia lícita, porque es un partido político, pero en realidad detrás de ese cascarón es ilícito. Le dejo esa pregunta, nos vamos a una pequeña pausa. Le había dejado una pregunta sobre qué pasaba si estos partidos políticos se usaban como una especie de fachada, de cascarón. Por ejemplo, Perú Libre, un cascarón para los dinámicos del centro, ¿no? Para cobrar en la municipalidad, en el gobierno regional, hacer una bolsa y poner a un presidente de la República. Son dineros ilegales, ¿no? Y hay que investigar o no hay que investigar. O, por ejemplo, el hermano de la presidenta de la República, Nicanor Boluarte, se le va a investigar por el partido político que está haciendo y cobrando supuestas dádivas o cupos por las prefecturas. Entonces, ¿no suena verosímil que los partidos políticos puedan ser las fachadas? Bueno, hay que distinguir entre las figuras jurídicas y la realidad de los hechos. El partido político tiene un basamento constitucional. Los partidos políticos responden al ejercicio de los derechos políticos, de la participación ciudadana en la actividad pública y tienen regulación constitucional. El hecho de que sujetos inescrupulosos formen partidos políticos con fines subalternos no puede llevar a la tesis de que un partido político sea una organización criminal. En principio no es así. Ahora, si un partido es capturado por delincuentes, tiene que actuar el Ministerio Público, tiene que investigarse y se tiene que denunciar. Y si ahí se demuestra que hay una organización, se tendrá que proceder. Pero es el Ministerio Público el que tiene la carga de la prueba. Pero no, ir de frente a la conclusión de que los partidos
son organizaciones criminales o están destinados a ser una organización criminal. Creo que eso es sumamente complicado y lleva pues a una suerte de abrir una caja de Pandora para judicializar la política y entrar en un territorio sumamente delicado. Yo creo que hay que respetar las figuras constitucionales, los derechos políticos y las organizaciones políticas previstas en la Constitución, y si hay malos elementos, perseguirlos, sancionarlos y detenerlos, procesarlos y que asuman su responsabilidad, pero no generalizar. De otro lado, en ello tiene un papel muy importante el Jurado Nacional de Elecciones, porque no debe admitir la inscripción de partidos que no cumplen con los requisitos o que son partidos antisistema, que lo que postulan es traerse abajo el sistema constitucional. Y ahí hay que hacer un llamado a las autoridades electorales para que sean muy cuidadosas con ello y que no se repitan experiencias del pasado. Ahora, en cuanto a la participación del abogado defensor en los allanamientos, yo creo que eso responde al esquema constitucional de defensa de los derechos fundamentales. Toda persona tiene derecho a contar con un abogado desde el momento en que es intervenido, citado o se le involucra en una investigación. Si se produce un allanamiento, lo que tiene que hacer la autoridad es impedir que las personas que están dentro del inmueble se desplacen o tomen cualquier tipo de acción evasiva, pero si hay que esperar al abogado, pues hay que esperarlo, porque esa persona denunciada tiene derecho a ser defendido y el Ministerio Público tiene la obligación de acreditar el hecho delictuoso, pero valiéndose de un mecanismo en donde se respete los derechos de las personas, entre ellos el derecho de defensa. Nadie debe ser marginado del derecho de defensa. Y en esto hay muchos ejemplos, no solamente nacionales, sino internacionales. Yo recuerdo el caso Miranda que se dio en Estados Unidos, en donde se detuvo a un ciudadano cubano y se le condenó rápidamente sin darle oportunidad de defenderse. Había un clamor popular por que se le condenara, se le acusaba de un delito muy grave. Y la Corte Suprema norteamericana anuló todo y dijo, a raíz del caso Miranda, que nadie, así sea la persona más reprochable, tiene que ser marginado de tener un defensor a su lado en el momento en que es intervenido. Y anuló el proceso y obligó a los jueces del estado correspondiente donde se habían producido los hechos a nuevamente volver a empezar brindando a ese ciudadano cubano la garantía de un abogado defensor que estuviese a su lado y que procurara la defensa de sus derechos. En el Estado constitucional, no nos olvidemos que la persona y sus derechos son el fin supremo de ese Estado. Y el Estado está en razón de procurar a esa persona factor sorpresa, la garantía de sus derechos. ¿Y el factor sorpresa cómo queda? El factor sorpresa pues queda en espera, porque la autoridad lo que hace es ingresa al local, inmoviliza todo y espera al abogado. Ya simplemente toma las medidas para que no haya ningún desplazamiento hacia el exterior o se eliminen elementos. Eso lo pueden controlar y el abogado debe llegar lo más rápido posible, pero no por un tema operativo marginemos los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son más importantes que cualquier otro aspecto en la sociedad. El ser humano es el fin supremo de la sociedad y del Estado. No podemos olvidarnos de eso en ningún sistema que se precia de ser un Estado constitucional. Aquí yo quiero leerle la norma porque varias veces he visto que se ha leído y yo también la he leído con detenimiento, pero sí encuentro dos palabras claves que quiero, con su expertise, que usted me saque de esta duda. Allanamiento de inmuebles y registro son dos cosas distintas. El allanamiento del inmueble es la autorización para ingresar, la autorización dada por un juez para ingresar al inmueble y tomar ahí las medidas correspondientes, que pueden ser capturar al sujeto que se está persiguiendo o puede ser
recopilar pruebas y hacer un registro de lo que hay dentro del inmueble. Entonces, el allanamiento es, digamos, la autorización para ingresar en la propiedad privada en virtud de un permiso judicial motivado por una solicitud del Ministerio Público. Y ya el inventario de lo que hay adentro es un acto que se da en la diligencia de allanamiento como un complemento de la misma. Porque el allanamiento puede simplemente perseguir, ingresar y capturar, por ejemplo. O ingresar y tomar las pruebas o constatar ciertos hechos. Y en este caso lo que se quiere es que en el momento en que se produce el allanamiento se le brinde al que está denunciado la garantía de contar con un abogado. Uh-huh. Y cuando se allana y se quiere capturar y no tiene el abogado defensor, se allana, se captura y se espera. No, se le retiene en ese momento y se espera al abogado. Uh-huh. Ok, ¿no? Okay. O sea, no se está privando a la autoridad de actuar, o sea, eso está resguardado, pero la persona no puede ser pues marginada de su derecho de defensa. Uh-huh. Una última consulta, pero muy chiquitita nada más, porque yo sé que usted está viendo un habeas corpus que tiene que ver con el tema de Dina Boluarte y el caso Rolex ante el Tribunal Constitucional. Sí. ¿Ya hay fecha? Bueno, ya se ha producido la vista de la causa, han informado los abogados, ha informado el abogado que inició el habeas corpus, ha informado el doctor Domingo García Belaunde, he informado yo, uh-huh. Y ha informado el procurador del Ministerio Público. Y la causa ha quedado al voto. Sí, y la resolución... ya está en manos del Tribunal Constitucional emitir una sentencia, y entiendo yo que eso puede darse en cualquier momento. Ya los magistrados inclusive hicieron preguntas a los abogados que estábamos presentes sobre algunos detalles del proceso, y todo ha quedado expedito ya para resolver. Doctor, y en eso estamos a la espera. Que se tenía, hace 2 semanas ocurrió esto y se dijo que tenía un plazo de 30 días. ¿Es cierto que tiene el TC un plazo de 30 días o los magistrados se pueden tomar el plazo que ellos quieran? Hay plazos fijados en la legislación procesal, que es el nuevo Código Procesal Constitucional, pero dependiendo de la carga que tenga el tribunal, a veces esos plazos pues no se pueden cumplir y se toma más tiempo. El tribunal tiene muchísimas causas, tiene como 7.000 causas pendientes, y hay causas que llegan al tribunal y esperan un buen tiempo para poder ser vistas, analizadas y resueltas. Entonces, en este caso se ha actuado relativamente rápido por tratarse de un caso de interés público. Entiendo yo que el tribunal en cualquier momento debe estar resolviendo. De acuerdo, muchísimas gracias por aclararnos todos estos temas. Buenas noches, Ernesto Gracias Blume. A usted, muy amable por la entrevista. Muchas gracias a usted.